Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno una vez más estar aquí reunidos en el nombre de Jesús y sobre todo este precioso día que es el día que apartamos para dedicarle al Señor nuestras vidas, aun cuando estemos en este periodo de cuarentena y que estamos muchos encerrados en su casa. Eso no quiere decir que no le demos el lugar que el Señor le pertenece hoy día, ¿no? Así que yo creo que este es el día que el Señor ha creado, nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar en Él. Este es el día del Señor, así que le pedimos que ustedes puedan estar dedicándole el día al Señor y dándole la gloria que a Él le pertenece. Amén. Entonces, gracias por estarse conectando con nosotros. Queremos darle la bienvenida y darle el lugar también a mi esposa para que pueda saludar también. Muy bien, queridos hermanos, querida familia, queridos amigos que están conectando y los que se van a conectar, Dios les bendiga. Estamos realmente expectantes por este tiempo glorioso que el Señor en su amor, en su bondad nos permite tener, de estar conectados con ustedes y llegar hasta sus hogares, llegar hasta donde ustedes se encuentren. Realmente estamos muy felices, muy contentos. Estamos gozosos porque este es el día del Señor. Así es. La palabra, este es el día que el Señor hizo. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Bienvenidos y gracias por estar aquí conectados con nosotros. Vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios. Quisiera que puedan abrir sus Biblias en 2 de Corintios, el capítulo 10. 2 de Corintios, capítulo 10. Muy bien. 10. Desde el versículo 1 al 6, la palabra del Señor dice así: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Amén. Qué bonita palabra, ¿no? Amén. Que vamos una vez más a ponernos en las manos del Señor para que Él sea quien nos esté dirigiendo. Amén. Padre, Señor, aquí estamos una vez más, Señor, al abrir tu palabra, deseando de todo corazón, bendito Dios, que seas tú, Señor, hablando Sí, Señor. A nuestros corazones. Y Señor, Espíritu Santo de Dios, haz tu obra en nosotros, que tú puedas, Señor, iluminar nuestras vidas, Señor, revelar tu palabra a nuestros corazones para entenderla y poder, Señor, ponerla por obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos edifica, tu palabra es la que nos enseña, tu palabra es la que nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es inspirada por ti y, Señor, creemos en ella y queremos apropiarnos de ella porque sabemos que ahí encontramos tu voluntad para nuestras vidas y el deseo de nuestro corazón, Señor, es seguir tus lineamientos, tus mandamientos, por el cual, Señor, tu corazón se alegra cuando tus hijos son obedientes a ella. Amén, Señor. Queremos, Señor, encomendarnos en tus manos y a ti nos sometemos, bendito Dios, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Qué precioso pasaje, ¿no? Y es un pasaje también, ¿no?, por muchos conocidos. Y una de las cosas que encontramos, ¿no?, en el contexto de esta lectura que hemos hecho de 2 de Corintios, el capítulo 10 hasta el verso 6, vemos de que Pablo estaba haciendo defensa de su ministerio, ¿no? Una de las cosas que siempre a través de toda la historia
siempre ha habido hombres, ¿no?, y mujeres que se han levantado contra los siervos del Señor, ¿no? Y eso lo vemos plasmado en la palabra de Dios, y no solamente plasmado en la palabra de Dios, sino que vemos, ¿no?, esta realidad a través de todos los tiempos. En este tiempo, ¿no?, siempre hay personas que se levantan contra los siervos del Señor, y esto no era diferente en esa época cuando Pablo estaba escribiendo según de Corintios. La iglesia de Corintios se había levantado para cuestionar su ministerio, y él estaba justamente haciendo defensa de su ministerio. Pero él tocó algo muy importante, la cual nosotros queremos enfatizar para que podamos edificarnos y siempre tomar la actitud correcta de los mandamientos del Señor y lo que Dios nos dice, sobre todo en este tiempo, ¿no?, donde hay un ataque, ¿no?, muy fuerte, ¿no?, del enemigo, ¿no?, contra la iglesia del Señor. Entonces tenemos, como hijos de Dios, tener cuidado para no caer, ¿no?, en las artimañas del enemigo, en la sutileza de él, en el engaño de él, de tal manera de que podamos estar yendo en contra de los propósitos del Señor. Entonces lo que queremos nosotros, que tú y yo y todos los hijos de Dios podamos encontrar a la luz de la palabra de Dios cuál es la actitud correcta que nosotros tenemos que tener, y poder develar, ¿no?, aquellas cosas que aparentemente, cuando vamos a encontrar la palabra de Dios, parecen sutilmente, ¿no?, que sea correcto, o que sean argumentos muchas veces correctos, pero que no necesariamente estén de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Entonces Pablo, en su defensa, él comienza en el versículo 3, vamos a estar hablando. Dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pablo está usando unas figuras, ¿no?, acerca de una batalla, no natural, pero obviamente él está expresando, ¿no?, la batalla espiritual, ¿no? Entonces, y él habla acerca de andar en la carne, ¿no? Esa palabra, dice andar, tiene que ver, ¿no?, con la vivencia, ¿no? Es la figura, ¿no? Que nosotros vivimos en la carne, vivimos en este mundo, ¿no? Dice, y ese aunque está hablando justamente de que todos nosotros somos parte, ¿no?, de esto, ¿no? El Señor Jesús ya había hablado, ¿no?, en Juan, en el capítulo 17, en el verso 14, dice, quisiera que mi esposa pueda hacer lectura, ¿no?, a este pasaje de Juan 17, verso 14, ¿no?, al 16. Muy bien, la palabra del Señor dice así: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces ahí vemos, ¿no?, que Pablo justamente expresa lo que es una realidad, ¿no?, de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Aunque dice andamos en la carne, aunque andamos en este mundo, dice no militamos, o sea, no corremos esa batalla, esa carrera, no en este mundo. Nosotros estamos en otra carrera, en otro ámbito, como ya Dios en muchos pasajes nos muestra, ¿no?, del lugar en que Dios nos ha puesto, ¿no? Él nos ha rescatado de las tinieblas, nos ha puesto, ¿no?, en su reino. Él siempre pide que nosotros caminemos, ¿no?, en la luz, en los caminos del Señor. Entonces vemos que Pablo justamente hace esa advertencia, ¿no?, de que si bien estamos aquí, pero este mundo no es el que nos rige. Este mundo no es el que gobierna nuestra vida. Entonces, porque dice el verso 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortaleza. Ahora, él está haciendo ese contraste, ¿no?, que hay armas carnales, pero también hay armas espirituales, ¿no? Como dice el verso 14. Entonces, ¿cuáles son las armas carnales? ¿Cuáles son las armas de este mundo, ¿no? Sabemos que a la luz de la palabra de Dios, como dice en 1 Juan 5:18, de que este mundo, ¿no?, está bajo el maligno. Él tiene gobernado, ¿no?, este mundo. Puedes, amor, poder ir a 1 Juan, el capítulo
Capítulo 5, versos 18 y 19, por favor. 5, 18 y 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así es. Entonces, vemos de que en este mundo hay una influencia, ¿no? Efesios también, el capítulo 2 lo menciona, de que hay un espíritu, ¿no?, de desobediencia, hay un espíritu del mundo que está gobernado por Satanás, que siempre va a procurar, ¿no?, ir en contra de los propósitos de Dios. Él siempre va a querer que los hijos de Dios se aparten. Y eso es lo que había pasado con la iglesia de Corintios. Habían entrado falsos maestros, habían entrado personas que iban en contra de los principios que había establecido el Señor, y comenzaron a meter, dice, argumentos, ¿no? Argumentos, ideas, ideologías, las mentiras, ¿no?, del diablo, ¿no? Porque una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos como que las armas espirituales, ¿no?, justamente es la verdad, ¿no? Ante la mentira del diablo, la luz, ¿no?, en contraposición con la oscuridad, ¿no?, de la palabra de Dios, ¿no?, en cuanto a los argumentos del mundo. Vemos de que siempre hay una lucha, hay un contraste, ¿no?, entre lo que Dios dice y lo que el mundo, ¿no?, está hablando. Entonces estas personas estaban tomando de esas armas carnales, de esas armas del mundo que está influenciado por Satanás, para ir en contra de los propósitos de Dios, para ir en contra, ¿no?, del liderazgo que Dios había puesto, ¿no?, al frente de la iglesia, ¿no? Y es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, cómo nosotros podemos derribar esos argumentos, ¿no? Las armas de Satanás siempre, hermano, van en oposición a Dios y a su pueblo, a sus hijos. Siempre Él se va a oponer, ¿no?, ante cualquier designio del Señor. Satanás siempre va a recurrir al engaño, ¿no?, como lo hizo con Adán y Eva, ¿no?, con Ananías y Zafira, ¿no?, en el Nuevo Testamento, ¿no?, cuando les engañó. Inclusive Él va a usar la fuerza, ¿no?, fuerte, ¿no?, de aún quitar la vida, ¿no?, a personas, como en el Antiguo Testamento, ¿no?, Caín mató a Abel. En el Nuevo Testamento, cuando los perseguidores del cristianismo, ¿no?, mataron, por ejemplo, a Esteban, ¿no?, el primer mártir, ¿no?, que encontramos en la Biblia, ¿no?, en el libro de Hechos. Entonces vemos que siempre Satanás, como dijo Jesús, viene solamente para destruir, él viene solamente para causar caos y tratar de que la iglesia del Señor se divida, ¿no? Una de las cosas que nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, como en el caso de que había pasado con el apóstol Pablo, que se juntaban gente para estar, no hablando de liderazgo, hablando del apóstol Pablo, cuestionando su ministerio, murmurando entre ellos, ¿no?, tratando de buscar siempre, ¿no?, lo negativo. Entonces, y eso tenemos que tener cuidado, porque eso se ve en las iglesias, ¿no? Siempre hay gente que se levanta en contra del liderazgo. ¿Por qué? Porque son personas que nunca se quieren someter a la autoridad que Dios pone en la iglesia. Son personas que en su egoísmo buscan hacer las cosas a su manera, o quieren que el liderazgo, ¿no?, haga las cosas como ellos quieren, y no es así. Cuando Dios levanta a un líder, ¿no?, así, que ha sido puesto por el Señor, tenemos que aprender, ¿no?, a sujetarnos y no estar cuestionando. Y peor todavía, lo peor es que, bueno, fuera y enfrente al liderazgo, ¿no?, y diga: pastor, no estoy de acuerdo en ciertas cosas, pero no, sin embargo, comienzan, ¿no?,
a crear, ¿no?, un clima, ¿no?, de murmuración en contra del siervo del Señor. Entonces, y eso hay que tener mucho cuidado, porque de eso hay bastante, ¿no?, en la iglesia. Y entonces tú, hermano, como parte del cuerpo de Cristo, a lo que somos llamados, ¿no?, a guardar la unidad del Señor, tenemos que tener cuidado de estos tipos de argumentos que se levantan en contra, ¿no?, del liderazgo, en contra de los propósitos del Señor. Y Dios ya había calificado ese tipo de personas. Mire lo que dice Romanos en el capítulo 1, el verso del 28 al 32. Mire, Romanos capítulo 1, verso del 28 al 32. ¿Puedes leer, amor, Romanos 1? Sí. La palabra del Señor dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Wow, ¿no? Entonces, la palabra es bien clara, ¿no? Dice, como ellos dicen, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y entonces hay mucha gente, hermanos, que puede decirse que son hijos de Dios, pero no están tomando en cuenta las enseñanzas del Señor. No están tomando en cuenta lo que dice la palabra del Señor. Por eso es que en Santiago, ¿no?, en el capítulo 3, versículo 3, por favor. 3:3. Sí, 3, capítulo 3, versículo 14 y versículo 16. Muy bien. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces estamos viendo de esa batalla espiritual. Por eso es que cuando Pablo está hablando, ¿no?, ahí en el 2 Corintios, en el capítulo 10, ¿no?, donde tenemos el texto que estamos nosotros ahorita meditando en ella, está hablando justamente de ese tipo de argumentos, ¿no?, de esa contraposición que Pablo dice que él no forma parte de esa milicia, ¿no?, de esa milicia carnal, de esa milicia mundana. ¿Por qué? Porque son cosas que van en contra de los propósitos del Señor. Y Pablo pone énfasis a eso, ¿no? Yo no estoy caminando en ese caminar, ¿no?, en ese argumento, ¿no?, de filosofías, de engaño, de mentira, ¿no? Y todo esto, hermano, está en lo que es la mente. Por eso que cuando hemos leído Romanos 1, dice que no aprobaron a Dios, y dice que Dios puso, dice, en su mente, o sea, en su mente ya es una consecuencia, ¿no?, de lo que las personas tienen. Entonces, ¿cómo no necesitas tú librar una batalla física? Sino que la mayor batalla que se libra siempre está, ¿no?, en los argumentos, ¿no?, en la filosofía, en las creencias de las personas. Esas son las batallas más duras que se enfrentan. Y si el Hijo de Dios no está aprendiendo justamente, ¿no?, los argumentos de Dios, la palabra de Dios, entonces va a ser fácilmente engañado, fácilmente va a aceptar, ¿no?, argumentos que son fuera de la palabra de Dios, que aparentemente parecen que son argumentos fiables, pero que están en contra de los planes y de los propósitos del Señor. Entonces, por eso que hay que tener mucho cuidado qué es lo que estamos escuchando, qué cosa es lo que se murmura, porque aún dice el Señor, como hemos leído en Romanos 1, de que aún los que practican o aún los que participan de eso se hacen también cómplices, ¿no?, de ese tipo de conversaciones. Entonces hay que tener cuidado, porque aquí
Pablo, si ustedes ven en el que estamos leyendo en 2 Corintios 10, dice el verso 6, estando pronto para castigar toda desobediencia. Todo va a haber una consecuencia, va a haber un resultado. Dios no va a dejar las cosas así nomás como pasar. Dios siempre va a obrar a favor de sus siervos, a favor de lo que Dios ha levantado en su pueblo. Así que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? de quién está al frente de nosotros y si es un siervo de Dios que Dios ha puesto, ¿no? en la iglesia. Tenemos que tener cuidado de no levantar ninguna palabra, ¿no? en contra de ellos, ni estar murmurando. Imagínense que de Jesús murmuraban, ¿no? De Jesús hablaban mal. ¿Cuánto más a los líderes van a estar sometidos a eso? Pero que no seas tú. Que no seas tú parte de eso, ¿no? Que no seas tú quien estés involucrándote en esas cosas, porque esas cosas no agradan al Señor. Es diabólico, es algo que es del mundo, que es de Satanás. Ese tipo de argumento, ese tipo de comportamiento no es lo que realmente está dentro de los planes del Señor. Y Pablo está poniendo aquí bastante énfasis. Él era uno de los que estaba experimentando esta situación en su vida, y él con la palabra de Dios estaba justamente poniendo el orden en la iglesia, porque desde un principio le decía a los corintios que tenemos que tener cuidado de las divisiones. Satanás va a querer dividir la iglesia, y justamente a través de este tipo de conversaciones, de este tipo de argumentos, de este tipo de murmuraciones, lo que quiere solamente es dividir. Lo que quiere es destruir, ¿no? la iglesia del Señor con esta sutileza. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a derribar esos argumentos? ¿Cómo nosotros vamos a derribar ese tipo de filosofía, ese tipo de engaño, ¿no? Que dice, derribando argumentos, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, hermano. O sea, el orgullo, la altivez, la soberbia, ¿no? De personas que se levantan, dice, contra el conocimiento de Dios, se levantan en contra de la verdad de Dios. Entonces, tienes que tener cuidado, tienes que oír bien qué es lo que se argumenta, qué es lo que se dice, de dónde viene, ¿no? A veces vemos tantos testimonios, ¿no? de hombres de Dios que dieron, ¿no? Su vida, ¿no? En los servicios del Señor, levantan, ¿no? una congregación, una obra, ¿no? para la gloria del Señor, y vienen gente a veces avenidizas, y de un momento a otro, ¿no? vienen solamente para dividir y querer destruir, ¿no? un trabajo, una obra que un siervo de Dios, ¿no? con lágrimas, ¿no? levantó, dando su vida, ¿no? aconsejando, animando, restaurando vida. Y cuando ya todo está bonito, está armadito, vienen gente queriendo destruir ese trabajo. Y entonces vemos, ¿no? cómo muchas iglesias se dividen a causa de personas que vienen con ese engaño, y lamentablemente gente que no está preparada, gente que no tiene el conocimiento de Dios, fácilmente son arrastrados, ¿no? por este tipo de liderazgo, que al final obviamente nunca va a terminar bien, porque siempre Dios va a obrar, ¿no? y va a poner su mano también de justicia en aquellas cosas que no están correctas, no estando pronto para castigar toda desobediencia del Señor. Así que hay que tener cuidado de personas que muchas veces pueden llegar a las iglesias que son lobos, ¿no? vestidos de ovejas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero ¿cómo nosotros podemos aprender eso? Entonces ahí viene la parte en que Dios nos ayuda justamente a poder detectar, cómo contrarrestar esas cosas, cómo darnos cuenta, cómo ser sensible a las artimañas de Satanás. Por eso que dice el Señor, derribando argumentos, con el versículo
5, ¿no?, del capítulo 10 de 2 de Corintios, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, dice, llevando cautivo, dice, todo pensamiento. Mira, hermanos, cuando la palabra de Dios está en tu corazón, entonces tu pensamiento va a ser controlado por la palabra de Dios. Entonces esa palabra va a llevar cautivo, o sea, va a llevar presa, va a esas personas que están perdidas, que están lejos del Señor, que están siendo usados por Satanás, van a volver a los caminos de Dios, van a conocer la verdad de Dios, y eso lo va a llevar a una vida de obediencia. Por ejemplo, por eso en Mateo, en el capítulo 8, amor, en el versículo 28 hasta el 31, ahí vemos un ejemplo, ¿no? Nuestro Señor Jesús fue también uno que batalló, ¿no?, en esa área, ¿no?, de gente que venía, ¿no?, en contra de él. Pero ¿qué podemos aprender de Jesús? ¿Qué podemos aprender del apóstol Pablo? Por eso de que antes de ir a ese pasaje, el mismo Pablo, fíjese, en el capítulo 12, y esto yo lo voy a leer antes de ir a Mateo. Él en su misma carta, ya casi al final, él dice en el 12:20, miren lo que dice: pues me temo que cuando llegue, hablándole a los corintios, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, y que haya, dice, entre vosotros, dice, contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Entonces, fíjese, hermano, lo que Pablo está expresando. Son cosas que estaban sucediendo en la iglesia. Y Pablo sabía de estas cosas, ya había sido informado de todas esas cosas. Mira de lo que él decía, que había contiendas, había envidia, fíjese, ira, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia, desórdenes. ¡Wow! Mire ese tipo de iglesia que Pablo se estaba enfrentando, y ese tipo de iglesia, con ese tipo de personas, era la que se estaba levantando en contra del liderazgo que Dios había puesto, ¿no?, en la iglesia, y especialmente del apóstol Pablo. Y el verso 21 dice que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Entonces Pablo, él deseaba, ¿no?, que esa iglesia pueda haber cambiado de actitud, que esas cosas que no agradan a Dios no se encontraran. Y ese es el deseo de Dios, ese es el deseo de todo pastor, de todo líder, de que esas cosas que destruyen la obra de Dios, que destruyen el liderazgo, porque el líder es el primer hombre de Dios que se enfrenta, ¿no?, al enemigo, que se enfrenta, ¿no?, a las huestes espirituales. Y entonces, y no es bueno que hijos de Dios creyentes, ¿no?, o a lo mejor ni lo son tampoco, no lo sabemos, solamente Dios conoce el corazón, se levantan justamente contra los siervos que están batallando, ¿no?, día a día con este ataque, ¿no?, del enemigo, de estos argumentos, ¿no?, que se levantan contra el conocimiento de Dios. Puedes leer entonces Mateo capítulo 11, versos 28 Mateo 11, ¿no? Sí, del 28 al 30. La palabra del Señor dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, gloria a Dios. Fíjese, qué bonita palabra, qué mejor ejemplo de humildad que la encontramos en el Señor Jesús. Qué ejemplo de humildad en los siervos de Dios, ¿no?, que se dedican, ¿no?, a la obra de Dios, como Pablo, ¿no? Él decía: no sé, imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y aquí justamente el Señor habla acerca de lo que tenemos que aprender. ¿Cuáles son los argumentos que nosotros podemos
derribar, ¿no?, estas fortalezas, es justamente, ¿no?, aprendiendo de Jesús. Una de las cosas que encontramos en la palabra de Dios, que Jesús nunca hizo las cosas a su manera. Él siempre decía: yo hago la voluntad de mi Padre. Él siendo Jesús, Él se sometió al Padre, se sometió a los designios de Dios. Él no hizo las cosas a su manera, hizo conforme Dios le había dicho. Entonces, y Él fue humilde en ese sentido, Él fue manso en ese sentido, ¿no?, de hacer la voluntad de Dios. Y en esa humildad y en esa mansedumbre, Él también, ¿no?, y ante la verdad, Él derribaba todos esos tipos de argumentos, de todos esos tipos de personas que se levantaban. Todos conocemos, ¿no?, que todo lo que enfrentó Jesús, o sea, esa lucha. Entonces te das cuenta, es una lucha que siempre se da, que se va en contra de los propósitos de Dios, en contra del liderazgo, y eso lo vemos a través de toda la historia. Entonces, y no queremos que tú seas parte de eso, sino que tú seas parte de aquel equipo, ¿no?, o hijos de Dios que se unen justamente, ¿no?, a poder combatir todas estas artimañas del enemigo y no ponerte, ¿no?, del lado de él. Entonces tenemos que aprender a ser humildes, y una de las características de la humildad es justamente el sometimiento, ¿no? O sea, es aprender, ¿cómo se llama?, a someterte, ¿no?, a las autoridades que Dios pone, ¿no? Por eso de que tenemos que aprender de Jesús, tenemos que aprender de Jesús. Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice, y hallaréis descanso para nuestras almas. ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te amargas? ¿Por qué estás con indignación? Descansa en el Señor. ¿O es que el Señor no tiene el control de su obra? Claro que sí. Dios tiene el control de su obra. Él es el dueño de la obra. El Señor Jesús murió por su iglesia. Entonces, pero Dios también estableció un liderazgo en la iglesia para que se cumplan los propósitos y los planes del Señor. Entonces tenemos que nosotros unirnos, hermanos, como el Señor, ¿no?, en esa actitud de humildad, de obediencia. El Señor dice: aprender de mí, aprendamos del Señor, ¿no?, aprendamos a someternos al Señor. Y de esta manera, hermanos, una de las cosas que nosotros vamos a aprender a someternos al Señor es cuando nosotros estamos sometiéndonos a su palabra, a sus mandamientos. Cuanto más tú puedas apropiarte de las promesas del Señor, cuanto más tú puedas aprender, ¿no?, de los mandamientos del Señor, entonces tu corazón va a ser controlado por el Espíritu Santo. Tu corazón va a ser un corazón humilde, sencillo, un corazón que va a buscar siempre el bien de la obra de Dios, el bien, ¿no?, del liderazgo que Dios ha puesto en tu vida. Vas a cuidar de la unidad de la iglesia y no vas a involucrarte, ¿no?, en esas artimañas del enemigo que solamente trata de destruir. ¿Por qué estás angustiado? ¿Por qué estás molesto? ¿Por qué estás mortificado en las cosas del Señor? No debe haber esas cosas. Es porque justamente Satanás ha tratado de meter en tu corazón esas contiendas en tu vida, ¿no?, en contra justamente de los propósitos del Señor. Tengamos cuidado, salte de ahí, no permitas que ese tipo de conocimiento, ese tipo de argumentos puedan estar mellando tu vida, puedan estar dañando tu corazón. Al contrario, ¿no?, busca la presencia de Dios, busca su palabra, busca a aquellos siervos de Dios que realmente de corazón aman al Señor, aman al liderazgo que Dios pone, que están siempre dispuestos, ¿no?, a servir, y no solamente para estar buscando, en vez de edificar tu vida, buscando que dañar tu corazón. No permitas eso. Ese tipo de armas Dios no usa, ese tipo de argumentos Dios no usa. Aprendamos del Señor, aprendamos de lo que Pablo nos está enseñando, ¿no?, en base a su experiencia, ¿no?, de lo que él también pasaba, que es una realidad que también se ve, ¿no?, en la vida de la iglesia hoy, en todos los tiempos. Así que oremos por el liderazgo, oremos por los pastores en la iglesia donde tú estés, hermano. Nunca estés en una actitud de
de soberbia, ¿no? De altivez, de una actitud de estar murmurando por tu liderazgo, sobre todo por tu pastor. Acércate. Yo sé que si tú te acercas, el pastor va a poder absorber tus inquietudes, él te va a ayudar. Únete al plan de Dios que Dios ha puesto, ¿no? en esa iglesia. Ahora, si tú no estás de acuerdo, hermano, en vez de estar haciendo daños, no estés en una iglesia donde tú no estés conforme. O sea, porque peor es que estés en disconformidad y ni siquiera trates, ¿no? de apoyar al liderazgo, entonces te pones en contra y eso trae división a la iglesia y eso no es bueno. Entonces habla, conversa siempre, ¿no? La comunicación es muy importante, con sencillez de corazón y en el lugar donde Dios te ha puesto. Si tú tienes la convicción que ese es el lugar donde Dios te ha puesto y has estado orando por mucho tiempo, ¿no? Que Dios te dé una iglesia donde tú te puedas congregar. Dios no va a poner en tu corazón al principio el deseo de tu corazón de estar en un lugar y después te lo va a quitar. No es así. El problema no es Dios en el lugar donde te pone. El problema eres tú, que no sabes mantenerte en el lugar donde Dios te ha puesto, y muchas veces lo más fácil es salirse y buscar otro lugar y así vas a estar. ¿No? En todo lugar que tú vayas siempre vas a estar así, nunca vas a encontrar perfección, porque en el ser humano no hay perfección, pero lo más importante que tú tienes que buscar es la dirección de Dios. Y si Dios te ha puesto en un lugar, es el lugar donde Dios te ha puesto y tú tienes que encontrar el propósito, tú tienes que encontrar el fin por el cual el Señor te ha puesto, ¿no? Uniéndote a los planes del Señor. No permitas que el enemigo gane ventaja sobre tu vida, quite la alegría de tu corazón, el gozo de tu corazón, la paz de tu corazón, porque eso no viene de Dios, eso viene del mismo Satanás, ¿no? Son esas armas carnales que están mellando tu vida, y en la cual la única manera en que nosotros vamos a poder destruir esas fortalezas es a través del conocimiento de Dios, a través de la palabra de Dios, aprendiendo de ella, poniéndola en práctica en nuestra vida, tomando la actitud correcta y saber cuál es el lugar que Dios te ha puesto, y respetar también la autoridad que Dios ha puesto en tu vida. Así que, hermanos, este es un mensaje de exhortación, pero también de ánimo, para que puedas tú despertar y darte cuenta, ¿no? Lo que está sucediendo a tu alrededor, y tú puedas tomar una actitud correcta, especialmente en este tiempo, ¿no? En este tiempo donde ya quizás no nos estamos congregando, pero hay situaciones que se presentan que también, ¿no? El enemigo está ganando ventaja, y no permitamos en ninguna manera que se levanten este tipo de argumentos de personas que vayan en contra de los propósitos del Señor. Que no seas tú, más bien que tú seas un baluarte de la verdad, un hombre, una mujer que con un corazón humilde, así como el Señor, como los siervos de Dios, y tú puedas ser de bendición en el lugar donde Dios te ha puesto. Así que, hermanos, apoyar la obra de Dios, no estar ahí siempre sirviéndole al Señor. Esperamos que esto pase pronto y nuevamente nos volvamos a reencontrar como hermanos en la casa de Dios, y poder entrar en esta comunión. Pero el servicio de Dios no solamente se da dentro de la iglesia del Señor, sino fuera de la iglesia. En este momento estamos fuera de la iglesia, y entonces uno no debe parar de servir al Señor, no debe parar de estar cumpliendo, ¿no? Los propósitos del Señor. Entonces es una linda oportunidad para que tú, en el lugar donde tú te encuentras, seas de bendición, ¿no? Y puedas siempre tener una palabra de ánimo, de edificación para el pueblo, no una palabra de división, de discordia, de murmuración, eso no, sino palabras realmente de edificación, de ánimo, de aliento para el pueblo que necesite, para que cuando nuevamente nos encontremos podamos unir esas fuerzas y juntos seguir alabando, sirviendo al Señor. Amén. Que Dios te bendiga, y vamos a orar en estos momentos por la palabra que Dios ha dado, y que el Señor nos ayude a estar siempre unidos, ¿no? En este lindo trabajo que Dios nos ha dado de servirle al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, que podemos a través de ella poder encontrar tus propósitos, tus planes, y no queremos
Señor, usar de armas carnales, de las cosas del enemigo, sino usar tus armas espirituales, usar tu verdad, usar tu palabra, usar tus ejemplos, Señor, que tú nos diste a través de ella, a través de tus siervos que tú levantaste, y que podamos como iglesia estar unidos y no permitir que el enemigo gane ventaja alguna sobre tu pueblo. Señor, te pedimos que tú cuides de tus hijos, cuides aún de los bebés espiritual, que ellos son los que están expuestos mucho más a estos engaños, y que tú puedas poner hombres y mujeres de Dios para que puedan cuidar de estas vidas y no ser engañados por este tipo de personas, ¿no?, que se levantan en contra tuya y que solamente están para traer división, destrucción a tu obra. Señor, levanta a tus hijos, aquellos que son los baluartes de la verdad, para cuidar de tu iglesia, cuidar del rebaño, cuidar de tus hijos, y que de ellos, Señor, siempre salgan palabras de edificación, amén, palabras de ánimo, palabras de amor, de consuelo, que en estos momentos necesitamos. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a los pastores, Señor, cuida de ellos, bendice al liderazgo, Señor, que están al lado de ellos, para que no haya ese tipo de desavenencia, sino que estén unidos, Señor, y que si hay alguien que está yendo en contra, Señor, tú puedas descubrirlo y puedas hacer la obra, Señor, de arrepentimiento, o como dice tu palabra, Señor, de exhortación y de disciplina, como nos enseña. Padre, en todo queremos que tú puedas estar bendiciendo, y gracias por tu iglesia, gracias, Señor, porque aún a través de este medio podemos estar unidos, aprendiendo de tu palabra y aprendiendo acerca de tus propósitos. Gracias, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Dios te bendiga. Gracias por este tiempo tan hermoso. Sí, y bueno, y a todos los que se conectaron y no pudimos saludarles, queremos saludarles con todo nuestro cariño, con todo nuestro corazón, y luego de ahí revisando, ¿no?, ahí los comentarios ya, ¿no?, después de la transmisión, entonces ahí le vamos también a mandar saludos. Si en algo hemos obviado sus saludos, discúlpenos, pero lo tenemos en nuestro corazón. Y gracias por estar conectados con nosotros. Amén. Que Dios le bendiga, que tengan un día bendecido por el Señor, y esta semana que viene, que el Señor martes estaremos le bendiga. Ahí. Sí, el martes regresamos 8 de la noche. Les queremos Amén. mucho. Dios te bendiga. Adiós. Bendiciones. Adiós.